Hola, muy buenas. Pues hoy vamos a tener otro capítulo más de Medinaceli Memoria Viva, y en el día de hoy vamos a entrevistar a Tomás de Diego, también otro de las personas que nació en Medinaceli hace ya 76 años. Entonces nos va a contar un poquito toda su historia. Empezamos por tu infancia. ¿Naciste aquí o...? Sí, aquí. Bueno, pues os voy a contar un poco de mi vida, de la infancia que he tenido. Nací aquí en el año 1 de septiembre del 44 y luego ya fui al colegio con todos mis compañeros que estamos por aquí reunidos los veranos, y me ha tocado pues ir a trillar con las mulas de pequeño, a trillar, luego a carrear, segar y ablentar y meter paja y muchas cosas del campo. Luego ya empecé con mi padre en la albañilería, aprendí un poquito, cosa que no ha conocido mi padre en las obras que yo he hecho. He hecho muchas casas de piedra, 8 casas de piedra, 4 en nubes, otra en laina, y luego, en fin, tejados, cuartos de baño, reparaciones. ¿Y cómo era la vida cuando eras pequeñito? ¿A qué años empezaste a trabajar con tu padre? Pues a los 14, bueno, iba antes ya de ayudarle, pero hasta los 14, 13 o 14 no. ¿Y ahí hasta los 14 que ibais al cole? La vida en casa no teníamos agua, había que traerla de la canal, y... ¿Cuántos erais? Pues mis 2 hermanas y yo. Yo era el más pequeño. ¿Y te tocaba a ti, por ser chico, hacer cosas diferentes que a tus hermanas, o hacíais todos lo mismo? No, mis hermanas eran un poco más mayores y ya pues vivían ellas. Yo era más pequeño y íbamos a por agua con los calderos y el aro a la canal, y aquí cuando pusieron la fuente en el campo, pues teníamos unas tinajas en casa y las llenábamos. Y luego ya cuando empezaste a trabajar, luego te casaste. Luego ya empecé a trabajar. ¿Fuiste a la mili? No. Ya empecé a trabajar yo solo hacía cosas, y las que no me salían bien las volví a tirar y las volví a hacer, pero sin cobrar. Las volví a hacer hasta que me salían bien, y así he aprendido a albañil. Pues... ¿La mili dónde la hiciste? La mili en la base aérea de Matacán, en Salamanca. ¿Y cómo la recuerdas? ¿Tienes buenos recuerdos, duros? Pues muy malos recuerdos, porque había mucha disciplina y nos daban muy mal de comer, y hasta con cristales las judías nos dieron un día, y salimos todos al capitán para rechazárselas, y ya nos pusieron otras judías, pero ya mal. Luego yo pasé mucho hambre en la mili, porque no les pedía, a mis padres eran pobres y no les podía pedir dinero. Y hacía refuerzos imaginarias, y con eso pues me iba comprando yo alguna cosa. ¿Y luego ya viniste otra vez? Y luego ya me vine al pueblo. Bueno, me fui donde mi hermana, desde allí a Zaldivia, a Guipúzcoa.
Y pasé unos días y luego ya me vine aquí al pueblo y ya a trabajar en Ures, a sembrar patatas, a echar basura a cesto con las mulas, sacarlas, y en fin, pues una serie de cosas, ir al monte, segar. Me ha tocado a mis abuelos en bicicleta. Y luego te casaste aquí. Y luego me hice obras, pues la obra de don Daniel, la fachada aquella la hice antes de irme a la mili. Y luego me casé, me fui a la mili y cuando vine me casé con la Angelita de Albujuelo y os hicisteis la casa los dos. Y me dos. hice la casa, ya la había empezado yo antes de casarme, sin saber que me iba a casar. Y ya cuando me casé, pues la fue terminando la casa como pudimos, a ratos, a días, trabajando por las días 8 horas y luego trabajando hasta las 12 de la noche y la 1 y las 2, hasta que la vi hecha. Cuéntanos un poquito cosas que recuerdes del pueblo, de tu infancia y tu adolescencia, cosas importantes, porque el pueblo creo que era muy diferente que ahora, ¿no? ¿Qué cosas había y qué cosas teníais por aquí? Cuartel de la Guardia Civil, el salón del baile de las fiestas, al lado, correos, vivían chicos, maestros y maestras. Íbamos a la escuela, había chicas y chicos, bastantes, y los guardias también estaban aquí, el ayuntamiento, el juzgado. ¿Y el agua cuándo se hizo en el pueblo? ¿Lo recuerdas tú? No recuerdo yo cuando el agua la subieron al pueblo, o sea, eso ya fue mi padre, que hizo el depósito del campo. Un contratista que se llamaba Crescenciano y estuvo mi padre trabajando en él. Y ya no recuerdo, luego pusieron una fuente en el campo, íbamos todos con los cubos y los aros a por agua, y cuando no a la canal. ¿Es la misma fuente que hay ahora? ¿Dónde está la fuente? La misma fuente, sí, donde está ahora. El albergue, sí, he ido yo a trabajar para el albergue. Cuando se hizo el comedor, todo eso, estuve yo trabajando también de albañil, enrasillando el techo y dándole de llana. Y cuando se estropeaba la cocina de carbón, pues venía un fontanero de Arcos a las 2 de la mañana y nos poníamos a arreglar la paila, porque iba con la paila con carbón y agua caliente. Calentaba la cocina agua caliente. Y eso los estropeaba muy a menudo y yo había que hacerlo por la noche, cuando se iban todos. Y estábamos hasta las 5 o las 6 de la mañana, desde las 4, y le hacíamos, reformábamos los hornillos y el fontanero cambiaba la paila y ponía los tubos del agua y eso lo hacíamos por la noche. Y luego con mi padre pues he ido a hacer reparaciones al albergue. Y por ejemplo de San Román, ¿te acuerdas algo cuando San Román tenía vida? He ido a misa muchas veces y estaban los cuerpos santos y las monjas que estaban también. Y cuando ya se fueron, no sé, recuerdo yo en qué fecha, ya no me acuerdo, se fueron y he ido a trabajar, a arreglar el campanario por dentro con mi padre, a hacer unas chapuzas, pero luego ya estuvimos, que vino una contrata para arreglar un poco el camposanto, la iglesia, y poner un tabique en el altar para guardarlo. Para que no se cayera. Para que no se lo llevaran y
y para que esté resguardado una pared de ladrillo. Y entonces estuve sacando, me mandó el arquitecto a descombrar una pilastra, un pilar de la bóveda de la iglesia, y fue quitar los escombros, porque lo estaban sujetando, estaba mal, fue quitar los escombros, irnos a comer nosotros, y al momento cayeron 700 metros cuadrados de escombros, cayó todo el techo de la esa, o sea que no nos cogió por milagro, estamos aquí vivos por milagro. Y cayeron 700 metros cuadrados de escombros, porque quitó la fuerza que lo estaban sujetando los escombros, quitó el pilar y se hundió todo el techo entero de San Román. El pueblo ahora en estos momentos, ¿cómo lo ves respecto, bueno, cómo se vive ahora en la actualidad y qué ves tú que hay ahora? Está muy cambiado porque antes no había dinero y había que hacer chapuzas y tejados de paja, y ahora está muy cambiado todo. Se han hecho muchas obras muy buenas y se han restaurado casas. Yo he hecho 8 casas de piedra y muchos albañiles han hecho muchas obras. Antes vivía mucha gente, ahora vive poca. ¿Qué ha cambiado ahora de que se vive aquí más? Antes se vivía más de agricultura y ahora el turismo es importante. ¿Cómo lo ves? Claro, antes se vivía más de la agricultura, ahora nada. Y ahora el turismo y los 4 albañiles que hay de reparaciones de cosas que existen siempre, hay que hacer algo. Bueno, para finalizar ya, a ver si nos cuentas un poquito cómo ves tú el futuro de Medinaceli y la vida en Medinaceli. Pues yo veo el futuro de lo que va a venir por muy mal, o sea, el turismo, que es la vida, y como es el pueblo muy bonito, pues vendrán mucha gente a visitarnos y viviremos 4 y nada más, y los que vengan vecinos de aquí, de antes y todo, pero está la gente muy cambiada y no sé lo que pasará. Será una cosa, pero yo creo que Medina siempre será un punto de mira muy bueno para toda la gente. Bueno, pues muchísimas gracias, Tomás, por contarnos todo lo que nos has contado, de tu historia y de lo que tú piensas de Medinaceli, y nos despedimos ya con otro capítulo más y pues bueno, hasta luego.